Recibimos a Luis Bienvenido Gómez Luciano, quien es vicerrector de investigación y posgrado de la Universidad Católica del Cibao, UCATESI. Con él vamos a hablar acerca de educación virtual, pero esta vez a nivel universitario y cómo se están reinventando las universidades bajo el esquema de la pandemia. Bienvenido, qué bueno que está con nosotros. Qué bueno recibirlo aquí en Esto No Tiene Nombre. Muchas gracias, Miralba Ruiz. Muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Gracias por acogernos esta tarde. También mis saludos a José Pintor. Gracias. A mí me gustaría un poquito primero que me contaras si realmente todo lo que es este tipo de educación por la que estamos pasando debido al tema de la pandemia está funcionando. Ok, porque es la gran incógnita que tenemos todos. Yo, por ejemplo, tengo 2 hijos universitarios. No voy a mencionar la universidad, pero me manifiestan primero que no es lo mismo, que la actitud de los profesores tampoco es la misma que en un aula de carácter presencial y etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿funciona de la misma manera? ¿Podría funcionar de la misma manera? ¿O en realidad estamos pasando un poquito el charco de la mejor manera posible para poder, para tratar de evitar perder un año lectivo? Muchas gracias nuevamente. Bueno, en realidad la pandemia nos enfrentó a una situación que no estábamos estábamos esperando. Y como todas las actividades a la cual nosotros como humanos estamos acostumbrados, realmente nos ha tomado mucho tiempo adaptarnos. En ese sentido, la pandemia y relacionado con la educación virtual, lo que nos ha mostrado es qué, qué funciona y qué no funciona, diría yo. Desde hace un tiempo que se viene hablando de la educación virtual, existen los cursos a distancia, a distancia, las carreras, todo, pero la pandemia nos puso enfrente de la situación, de la problemática, y realmente nos deja esa enseñanza. De manera que lo que creemos es que realmente habrán asignaturas, habrán programas que definitivamente no pueden llevarse a cabo de manera virtual, pero sí ya sabemos de que muchos otros que no lo habíamos pensado así realmente funcionan. De manera que yo creo que esa es la gran ganancia que tenemos en ese sentido. Las universidades dentro del sistema de la virtualidad son quizás una de las instituciones que más acostumbradas han estado a este sistema porque hay muchos cursos de grado, posgrado que sí se han hecho desde hace tiempo utilizando la virtualidad, ¿correcto? Así es, definitivamente. En el caso de la Universidad Católica del Cibao, por ejemplo, nosotros ya cuando llegó la pandemia estábamos preparados para adaptarnos a la situación, porque teníamos la infraestructura virtual, por ejemplo, y también las capacidades para que tan pronto llegó la pandemia, en menos de 2 semanas ya miles de cursos estaban completamente virtual, que prácticamente solo los laboratorios, por supuesto hay un tema con los estudiantes de medicina que tienen que hacer el internado, que al principio no podía ser de manera presencial por todo el riesgo, pero en realidad la universidad, su infraestructura estaba preparada, sus capacidades estaban ahí, que la pandemia de cierta manera fue un momento para que se explotara todas esas oportunidades que teníamos. Pudiéramos decir que entonces ha cambiado la manera en que se imparte la educación. Definitivamente que sí. Nosotros como universidad también hemos estado pensando que una vez se reabran las actividades presenciales, no será lo mismo y no tenemos razón no hay razón para que sea lo mismo. O sea, los cursos que funcionan de manera sin problemas, la manera que funciona de manera apropiada, de manera virtual, no tenemos razón para que llevarla a la presencialidad. Entonces, nosotros en la universidad estamos trabajando un plan para redefinir, para adecuar el currículum, digamos, de manera de que tanto en grado como posgrado los cursos se ajusten según la mejor modalidad, ¿no? Una Sé que el cosa, Sí, sí, una adelante. cosa es el currículum universitario, o sea, esas materias que hay que cumplir año por año con todo un programa educativo para llegar al final a tener pues esa carrera terminada, y otras son también la parte de los docentes, ¿no? Y evidentemente todo va muy de la mano. No es lo mismo
estudiar tal o cual asignatura o cual y tal currículum de tal o cual carrera de manos de Pepito Pérez que de mano de Menganito de tal, ¿no? Y creo que la revalorización de cualquier carrera y de cualquier universidad va muy de la mano, primero, con lo que van a enseñar, pero también con quiénes son los que van a dar esas clases y esas materias. ¿Están todos los profesores preparados a quizá esos grandes maestros que todos quisiéramos tener como maestros en tu carrera, listos y preparados para asumir una docencia bajo este sistema virtual? ¿O vamos a perder esos grandes maestros porque quizá no se acoplan y tendremos que dejar a un lado esta percepción que tenemos de que quizá la persona que nos da la clase es muy importante y en este caso a lo mejor no? Bueno, yo quisiera aprovechar para recordar, por ejemplo, en los años, a principios de la década pasada, el año 2000, nosotros teníamos un maestro, yo estudié en el Loyola San Cristóbal, teníamos un maestro que es el padre Julio Cicero, que fue un gran maestro, ¿no? Y nosotros vimos cómo él digamos, se alfabetizó en la informática, ¿no? En el uso de las computadoras. Y así a los más de 60 años en ese momento, ¿no? Y ya, o 70, 80 años, y hizo un buen uso de los recursos. Entonces, en ese sentido, lo que quiero decir es que esos grandes maestros que quizás no tienen las habilidades, ¿no? Del uso de las tecnologías de la información y la comunicación que hoy manejamos para poder llevar a cabo la formación remota, realmente pueden aprender de manera rápida. En realidad, la universidad, en el caso de la Universidad Católica del Cibao, UCATESI, antes o junto con el inicio de la pandemia, con el inicio de la clase virtual, comenzó un proceso de asegurarse de que todos los maestros manejaban las plataformas. Así, el Departamento de Tecnología Educativa, que es la responsable de que funcione bien toda la clase virtual, todo el ambiente virtual, se dedicó a crear cursos para acompañar a esos maestros y fue un proceso muy interesante porque los maestros que ya tenían clases virtuales, como estaba sucediendo, fueron muy solidarios para acompañar a aquellos maestros que quizás, grandes maestros, como dice José Enrique Pintor, para acompañarles, ¿no? A adaptar sus cursos, a montar sus cursos en la plataforma y así de manera rápida poder dar respuestas en esta situación. Ahora ya eso fue, digamos, a la carrera, tuvimos que hacerlo inmediatamente, pero ahora incluso tenemos más tiempo para esos grandes maestros no perderlos. Y también, por otro lado, aprovechar para decir que maestros que quizás no podían ser docentes en la Universidad Católica del Cibao, que está en La Vega anteriormente, quizás porque están en Santo Domingo o están en otras ciudades, realmente por esta situación se permite que realmente fueran parte de nuestros estudiantes, de nuestro claustro de profesores de grado, o por ejemplo, o sea que hay una situación de ganar por varias vías en este sentido. Yo no me perdonaría, y creo que muchos oyentes tampoco me lo perdonarían si no le pregunto lo que le voy a preguntar ahora, Luis. ¿Es justo que tengamos que pagar unas instalaciones que no estamos utilizando? ¿Es justo que yo tenga que cubrir los gastos de una energía eléctrica porque mis hijos toman clase 6, 7, 8 horas en la casa, quizá con el aire acondicionado que tendrían que estar gastando dentro de la universidad? ¿Es justo que yo tenga que pagar la computadora, el equipamiento electrónico, que si estuviese asistiendo a las clases dentro de la universidad no tendría quizá que estar pagándola y sin embargo me cobran la misma matrícula, el mismo costo por cada asignatura? Bueno, yo soy vicerrector de investigación y posgrado y casi nunca veo los números financieros, pero Te está sí. saliendo de abajo de una patana. Bueno, realmente las universidades yo tengo conocimiento de que, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia para el segundo cuatrimestre, en el caso de UCATESI, se hubo reducción en el costo de la inscripción y creo que hubo otras reducciones, no sé si la matrícula, pero también en el caso de las universidades que son, por ejemplo, como UCATESI, que son universidades sin fines de lucro y que no reciben un apoyo
subsidio, digamos, varias universidades se vieron afectadas también por toda esta situación, ¿no? Porque en realidad se redujo la cantidad de estudiantes también, o sea que hay una situación de que habría que preguntarse si realmente es justo, pero también las universidades tienen o sea, como la mayoría de los sectores económicos, ¿no? Han sufrido también la El investigación impacto de de la la pandemia. pandemia. Pero como le digo, realmente no conozco mucho de cuánto deja de percibir la universidad o cuánto deja de gastar en términos de equipos, de energía y todo esto. Sí, pero creo que es bueno que se vean que se discutan, y que se puedan tomar acciones en ese sentido. Sí.